Amigos de Palenque TV, muy buenos días. Como siempre, todos los sábados de 9:30 a 10:30 en vivo para la ciudad de La Paz, en directo para todo el país, a través de Palenque TV. Como siempre, agradecido por esta cobertura, agradecido por tenerme en sus pantallas y que de alguna manera podamos desgranar algunos temas relacionados con lo que es el aparato locomotor, músculos, articulaciones, huesos, patología de lo que es la parte principal, diríamos, del organismo cuando estamos en conflicto para caminar, para subir gradas, escaleras, problemas de dolores articulares, limitación en la función de estas articulaciones, por cualquier eventualidad, ya sean fracturas, ya sean caídas, ya sean torceduras, ya sean los famosos esguinces de las articulaciones, golpes, traumatismos, y las otras patologías que lastimosamente afectan a muchas personas, que son las patologías que de alguna manera son infecciosas. Estas patologías infecciosas se pueden ubicar en diferentes lugares del cuerpo humano. Pueden ubicarse a nivel de las articulaciones, pueden ubicarse a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, a nivel, en todo lugar puede haber un problema infeccioso. Puede comenzar la infección a través de los focos silenciosos que conocemos dentro de lo que es la parte deportiva. La medicina deportiva también nos brinda cierta patología para poder desgranar algunas afecciones que tienen los atletas cuando de repente tenemos focos infecciosos silenciosos como ser problemas de sinusitis, problemas de muelas, dientes en mal estado, amígdalas en mal estado, problemas de garganta, que a veces son bastante, las infecciones en la garganta a veces son muy prolongadas, muy solapadas, las infecciones urinarias, las gastroenteritis, las heridas que de repente no sanan, no cicatrizan y de repente están con un cuadro infeccioso, los famosos padastros, aquellas personas que se comen las uñas, a veces aquellas personas que tienen uñas encarnadas, hongos en los pies, aquellas personas que de repente recortan mal las uñas o jalan estos padastros, los arrancan en vez de cortarlos y ahí se produce una pequeña infección. Esa pequeña infección desgraciadamente puede generar infección en otros lugares del cuerpo humano. Decididamente, estas infecciones a veces son muy letales para algunas articulaciones, como ser la rodilla, donde se presenta con mayor frecuencia, en la cadera también, en el tobillo, en los dedos del pie, en los dedos de la mano. Vale la pena que la gente sepa que las infecciones en la mano a veces son muy peligrosas. Las infecciones que comienzan en una uña, que comienzan en un padastro, que comienzan en una pequeña herida en la mano, pueden terminar afectando seriamente el segmento total, es decir, toda la mano, y producir una infección muy severa debido a que la parte tendinosa tanto de las manos como de los pies, los tendones flexores, los tendones extensores van por unas correderas, por unos túneles, que cuando la infección se propaga a través de estos túneles pueden generar una infección bastante importante, bastante severa, muy peligrosa, porque a veces, en algunos casos, no todos, pero a veces terminamos haciendo amputaciones en los pies, en las manos, por este hecho de la infección que se propaga a través de estas pequeñas heridas, en las uñas, en los padastros, en una herida maltratada, mal curada, en una infección, como les decía, silenciosa, que a veces determina un mal rendimiento en los atletas, una falta de resistencia, una falta de concentración, una falta de potencia en los atletas cuando hay un problema de estos que generan infecciones y los focos infecciosos que pueden también generar y distribuir, si el término vale, los gérmenes por todo el organismo. Entonces, hoy en día el tema que vamos a tratar lo hemos denominado, y está en los libros de la especialidad, está dentro de nuestra especialidad, las famosas artritis sépticas. ¿Qué es la artritis séptica? La artritis séptica es la presencia de un germen en una articulación. Las articulaciones que generalmente se afectan
diríamos con mucha severidad, con mucha gravedad, son las articulaciones de la rodilla y de la cadera fundamentalmente. Hay algunas otras artritis sépticas en los dedos, en el tobillo, en el hombro, que no son frecuentes, son muy raras, pero que de alguna manera también están consideradas como las artritis sépticas. La artritis séptica está generada por aquellos gérmenes, especialmente el estafilococo dorado, el estreptococo, algunas patologías que vienen también por los gérmenes de la tuberculosis, como el bacilo de Koch. Estos gérmenes pueden generar afección en las articulaciones, lo que nosotros conocemos como las artritis sépticas, es decir, la infección en una articulación. ¿Qué es lo que sucede en una articulación? Desgraciadamente, el germen cuando penetra, cuando se traslada de un lugar silencioso, de una herida, de una infección, de una gastroenteritis, de una colecistitis, de un problema de apendicitis, un problema de infección en algún lugar, una infección urinaria, el germen puede migrar a través del circuito venoso, del circuito arterial, puede migrar a diferentes lugares y alojarse en una articulación. Estos gérmenes, cuando penetran en una articulación, desgraciadamente tienen mucha avidez por el cartílago articular. Este cartílago se ve muy dañado, lastimosamente se ve destrozado, afectado. En menos de 48, 72 horas ya tenemos grandes alteraciones de cartílago, llevando estas articulaciones a problemas lastimosamente degenerativos, es decir, a problemas de artrosis a la brevedad posible. Por eso es que las artritis sépticas en traumatología y ortopedia son de una emergencia. Estas infecciones en las articulaciones, de alguna manera, tienen que ser consideradas de emergencia, entrar inmediatamente a quirófano, hacer una limpieza quirúrgica, tratar de identificar el germen a través del laboratorio, a través de un cultivo y antibiograma, para poder determinar qué tipo de germen, qué tipo de resistencia tiene a los antibióticos y qué tipo de sensibilidad tiene para nosotros poder hacer un tratamiento adecuado en relación a qué germen es y en relación a la sensibilidad que puede de alguna manera solucionar el problema a través de la antibiótico terapia. Por eso es que, queridos amigos, este problema de la artritis séptica, la artritis de las articulaciones, como les decía, puede ser generada por una picadura, puede ser generada por una pequeña herida en el dedo gordo del pie. A veces cuando las personas intentan tratarse por sí solas lo que es una uña encarnada, de repente infectan este dedo y esta infección puede migrar a través de los túneles que tienen los tendones, tanto flexores como extensores. Estos gérmenes pueden transportarse, si el término vale, a través de esos túneles y afectar el segmento, es decir, ya sea el pie o ya sea la mano. También tenemos que hacer hincapié en aquellas personas que de repente tienen algunas patologías diríamos de base, como ser la diabetes. La diabetes también es otro factor que desgraciadamente influye en este tipo de infecciones porque retarda los periodos de cicatrización, retarda, diríamos, la recuperación del segmento cuando este segmento está infectado, está con algún germen. Entonces, las patologías de base, las enfermedades que disminuyen las defensas orgánicas en las personas, pueden también agravar el cuadro y tener grandes infecciones de segmentos importantes como ser la mano, como ser el pie, como ser la rodilla, como ser la cadera. Por eso es que no hay que tratar de descuidarse cuando tenemos, por más pequeña que sea la infección en estos segmentos distales como ser los dedos de la mano o los dedos del pie, para no tener problemas de este tipo de patología que se llama la artritis séptica. Y como les decía, cuando el germen entra a una articulación, lo primero que hace es nutrirse del cartílago. Desgraciadamente este cartílago es muy suave, es la apetencia de los gérmenes y este problema puede llevar lastimosamente a un proceso degenerativo que es la artrosis, y a veces tenemos que hacer ya cirugías mayores en el transcurso del tiempo, pero previamente, lastimosamente, tenemos que frenar la infección, tenemos que estabilizar esa articulación para poder tener, si Dios quiere, recuperar una articulación. Lastimosamente, les decía,
El germen, que es el estafilococo dorado, el más frecuente, es un germen que tiene mucha avidez por el cartílago y destroza las articulaciones. Si tenemos, por ejemplo, un problema de artritis reumática y el paciente está con una infección, desgraciadamente esta patología de base se va a agravar totalmente cuando hay un germen en una articulación. Les decía, los problemas gotosos, los problemas de diabetes, las heridas, las uñas encarnadas, los padastros, las uñas que generalmente algunas personas se comen las uñas, pueden generar una infección. ¿Por qué? Porque en la boca, cuando las personas están comiéndose las uñas o se están comiendo los padastros en las manos, contaminan la zona a través de la saliva, a través de la boca. Entonces, estos gérmenes, desgraciadamente, en un momento pueden ser sumamente agresivos. Aquellos gérmenes que normalmente están en la saliva o en la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no descuidarse de estas patologías que por momentos son inofensivas, pero que de repente cuando el germen está de por medio, especialmente el estafilococo dorado, esto puede ser una infección sumamente grave denominada la artritis séptica, que ya les decía, a veces es muy agresiva y puede comprometer un segmento importante como ser la mano, las famosas celulitis, los famosos granitos que a veces salen, las famosas picaduras cuando las personas de repente van al trópico, van a Santa Cruz, van a los Yungas, a Cochabamba, en esos lugares donde hay intenso calor, las picaduras pueden comprometerse, pueden complicarse con una infección y esto genera una celulitis. Esta celulitis genera una infección a nivel de los tejidos blandos, blandos, el germen puede penetrar a la parte muscular, entrar a los tendones, dirigirse a las articulaciones y comprometer el segmento en forma seria. Tenemos algunas imágenes y ojalá que con esto también podamos concientizar un poco a la gente para que de alguna manera no menosprecien una pequeña herida en la mano, un pequeño corte, una mordedura, porque también las mordeduras de los perritos que a veces atacan para defenderse o atacan en son de defensa, a veces estas mordeduras pueden generar también infecciones que de repente pueden ser muy graves. Por eso es que cualquier herida, cualquier lesión que uno pueda tener, no traten de curarse por sí mismos, traten siempre de buscar a la persona indicada como para hacer una valoración. Si es que esta herida está generando alguna secreción, hay que hacer un cultivo de antibiograma, tomar una muestra, ir al laboratorio, hacer un hemograma para ver cómo están los leucocitos, cómo están los glóbulos rojos, cómo están las proteínas, cómo está el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, para descartar patologías de base y que también puedan complicar el cuadro. Ahí vemos, por ejemplo, una rodilla que ustedes están viendo, un aumento de coloración en la rodilla, un aumento de volumen. Esta coloración ya nos da la pauta de que hay un proceso inflamatorio por un lado, puede ser infeccioso, de repente el paciente está con mucho dolor, con mucha sensación de escalofríos, con limitación funcional, le duele, posiblemente ha podido recibir algún golpe, y si no ha recibido, si no hay ningún antecedente de golpe, de herida en el sector, posiblemente hay que investigar que podría tener un proceso infeccioso a distancia, es decir, en vías urinarias, en el estómago, en la garganta, podría estar cursando con un proceso infeccioso en la región bucal, como ser dientes en mal estado, muelas en mal estado, amígdalas hipertróficas que de repente no dan mucha sintomatología. No sé si tenemos algún llamado para poder contestar inmediatamente. Adelante. Gracias. Hola. Sí, buen día. Buen día. Doctor, buenos días. Me place que usted nos oriente. Dígame. ¿Sabe, doctor? Yo tengo un problema. Soy persona ya de la tercera edad. Y le comento de que primero en el mes de octubre me caí y le cuento de que y se me ha infectado, me han llevado a traumatología porque se me hizo una infección fea. Ahora me ha salido, le cuento, uñerito, y el uñerito se me ha introducido la uña. Y ahora me duele, doctor, y tengo dolor, ardor, y me comienza a dar escalofríos. Después
no puedo tolerar. ¿Qué puedo hacer? Voy a querer, he ido al médico y usted sabe que algunos médicos, no todos, ¿no? A veces son un poquito torpes, especialmente los jóvenes. ¿Qué podría hacer, doctor? Bien. Y además, doctor, que yo soy tengo enfermedad de base. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por su llamado. Lo que usted me refiere es que fundamentalmente podría estar usted con una infección a nivel de un uñero que normalmente se presenta en el dedo gordo o en los dedos del pie. Entonces estos uñeros, cuando son maltratados, mal recortados, se infectan porque la parte del pie tiene mucha relación con el polvo, con la tierra, muy a pesar de que usemos calcetines, muy a pesar de que usemos zapatos y generalmente cuando caminamos levantamos mucho polvo. Ese polvo es altamente contaminado porque es de la tierra y lógicamente cuando uno quiere recortarse la uña, contamina la zona y produce una infección, lo que conocemos como uña encarnada, porque también la uña encarnada es un defecto de la uña misma que se llega a introducir en la parte blanda, especialmente en los costados. Entonces, esta patología, si bien entre comillas es manejada por los podólogos sin desmerecer, hay dentro de nuestra especialidad hay la técnica correcta para solucionar la uña encarnada. Es una técnica que realmente involucra el lecho ungueal, involucra la uña. A veces hay que retirar, hay que extirpar toda la uña o solamente un segmento y hacer la técnica precisa como para poder eliminar primero la infección, por un lado, por otro lado, eliminar el lecho ungueal que está logrando que la uña al crecer se introduzca en las partes laterales del dedo y esta introducción de la uña en la parte blanda de alguna manera produce la infección. Por eso es que es importante acudir a un especialista. Algunos podólogos sí tienen diríamos, la cualidad de solucionar este problema, pero mejor si es un especialista en traumatología y ortopedia que solucione el problema de acuerdo a la técnica quirúrgica que nosotros tenemos, que en realidad se la hace en consultorio con un poquito de anestesia local y apoyar a este tratamiento quirúrgico con un buen lavado y una buena dosis de antibióticos hasta controlar el proceso infeccioso. Si tiene patología de base, también esto puede estar influyendo en una baja de defensas para que su organismo no se esté, diríamos, defendiendo como debe ser. Les sugiero consultar con un especialista para poder solucionar el problema de uña encarnada. Bien, decíamos, y volviendo al tema, vemos una rodilla inflamada, roja, posiblemente con aumento de temperatura. Esto genera ya una sospecha de una infección, de una artritis séptica. Adelante, ¿quién nos llama? Hola. Sí, buen día. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por recepcionar la llamada. Doctor, para que yo tengo una consulta. Bueno, también los de vigilancia, indicar, primero, bueno, al empezar, mis pies, al empezar en la mañana de pararme, mis pies se sienten entumecidos. O sea, no puedo caminar inmediatamente. Entonces, poco a poco, camino y ya se vuelve a la normalidad. Y al bajar gradas o subir gradas, me duelen las rodillas. Entonces, y cuando hago un poco más de caminata, ya estoy bien. Aparte, en algunos momentos, la planta de los pies, igual siento dolor cuando camino mucho, o sea, la planta de los pies me duele. Entonces, tengo que hacer un descanso y recién puedo caminar. O sea, no hacer caminatas largas, no puedo hacer. Subir y bajar gradas un poco se me dificulta, y cuando estoy sentada también así en el día, por ejemplo, y quiero levantarme o de la movilidad bajar, entonces siento entumecido las piernas, y cuando ya voy caminando ya se me normaliza. Bien, muchísimas gracias por su llamado y por esa inquietud de tratar de solucionar su problema. Y darnos a conocer. De alguna manera, diríamos, la actividad que usted tiene
de estar sentada, de hacer caminatas, de repente está generando todas estas molestias al subir y bajar gradas. Nosotros ya nos abocamos a lo que es la rodilla, ya empezamos a sospechar a través de estas indicaciones que usted nos hace de que las rodillas especialmente, estarían más que todo con un problema inflamatorio mecánico, de una inflamación a nivel del tendón rotuliano, de la carilla articular de la rótula, porque estos tres elementos, el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, son los elementos de brazo de palanca que tenemos en la rodilla y que nos dan el equilibrio cuando estamos en movimiento. Quiere decir que hay un proceso inflamatorio a través de la actividad. Estar mucho tiempo sentada con rodilla flexionada o hacer actividades de cuclillas o sentadillas repetitivas veces, o levantar cosas pesadas con rodillas flexionadas, genera un proceso inflamatorio que está muy relacionado con la articulación, especialmente con el cartílago articular, especialmente de la rótula y del tendón rotuliano. Entonces, por ahí me puedo inclinar a pensar de que hay un problema degenerativo o de debilidad a nivel del cartílago articular en las rodillas. Luego, lo que usted refiere de que cuando empieza a caminar las cosas mejoran, entonces quiere decir que habría que descartar que haya algún problema de tipo vascular, es decir, varices o un mal retorno venoso y arterial a nivel de los miembros inferiores, ver si es que estas piernas se hinchan, amanecen hinchadas en la mañana y conforme va pasando el día, las cosas mejoran, como usted dice. Entonces, no está por demás descartar la parte circulatoria a través de un ecodoppler para determinar si no hay alguna alteración a nivel de la parte circulatoria, ¿sí? Y lo otro que también puede estar relacionado con problemas de tipo reumático, problemas de diabetes también, que habría que descartar para llegar a un diagnóstico en ese sentido cuando se produce el dolor primero articular por un lado y por otro lado la hinchazón, la limitación funcional, especialmente en horas de la mañana. Habría que descartar que no haya un problema de base como ser un problema de tipo reumático. Muy bien, entonces seguimos por favor con las diapositivas. Bien, decíamos que ahí tenemos, por ejemplo, ya un segmento de la rodilla bastante importante con proceso inflamatorio. Vean cómo ha aumentado el segmento, ya hay casi una tumoración, si el término vale. Vean en el otro cuadro, vean cómo la mano está totalmente hinchada, totalmente dematizada. Los dedos también, hay una gran deformidad, hay aumento de volumen, aumento de temperatura local. Estamos con un proceso de una artritis séptica hasta que no se demuestre lo contrario. En estos casos, de alguna manera, hay que intervenir inmediatamente. Posiblemente haya que hacer una fasciotomía pequeña, abrir ese aparente absceso y drenar, sacar lo que está dentro. Si es líquido, tomar muestras para mandar al laboratorio para que se haga el correspondiente estudio de un cultivo y antibiograma, ¿cierto? Y lo otro, hacer un hemograma también para ver cómo están los parámetros en cuanto a los glóbulos rojos y en cuanto a los glóbulos blancos, que son los que nos orientan a pensar de que hay infección cuando especialmente los glóbulos blancos están totalmente elevados. Entonces, vean las imágenes, vean cómo estas características del segmento, con aumento de volumen, aumento de deformidad del segmento, aumento de la temperatura local. Entonces, esto nos hace sospechar que estamos ante un proceso infeccioso que, como decíamos vulgarmente, está a punto de reventar. Entonces, ya nos imaginamos que esto podría ser un absceso en la mano, podría ser un absceso en el hombro, en la rodilla, y estos abscesos generalmente tienen en su interior algo de infección, y eso podría ser un problema serio cuando esta infección de repente se ha introducido ya los gérmenes en la articulación. Por eso es que hay que actuar casi inmediatamente. Tenemos un llamado, adelante por favor. Sí, adelante. Doctor, muy buenos días. Buen día. Quería hacerle una consulta. ¿Sabe? Mi padre tuvo una operación
artritis séptica en la rodilla. Esto le hablo hace unos 3 meses atrás que tuvo la operación y ha cicatrizado la herida, pero por la operación le tomaron para que la rodilla no esté, no le dejaron cicatrizar en forma recta, sino es así un poco doblada. Y ahora sí lo tiene la rodilla mi papá. ¿Qué puedo hacer para que, digamos, vaya estirando o qué es lo que tenemos que hacer para su rehabilitación, doctor? Esa es mi pregunta. Bien, muchas gracias por su llamado y por esa inquietud. Estamos hablando de usted lo ha dicho, una artritis séptica que ha sido tratada, que ha sido, de alguna manera, han hecho una limpieza quirúrgica y dependiendo de cuán grave ha sido la infección, posiblemente haya lesiones de tipo cartilaginosas ya en esa rodilla. En ese sentido es que hay que valorar bien, primero los espacios a través de una radiografía simple inicialmente, a través de una resonancia magnética o tomografía, para ver la calidad de articulación que tenemos, secuela posiblemente ya de una infección, de una artritis séptica. En ese sentido, a veces, ya habiendo estabilizado el cuadro, habiendo erradicado, entre comillas, la infección, entonces se puede ayudar con un poco de fisioterapia paulatina, progresiva y sin forzar mucho, tratar de ganar milimétricamente los movimientos de la rodilla, es decir, flexión y extensión, tratando de no hacer mucho, no forzar, diríamos, en ese sentido, porque en este momento con seguridad que la rodilla, el cartílago que tenía, si es que todavía tiene, posiblemente está muy dañado o está muy debilitado. Forzar a la flexoextensión en esa articulación también puede dañar el cartílago que queda. Ahora, si es que la infección ha sido muy severa y lastimosamente no tenemos espacio en esa articulación, hay mucho dolor, mucha inflamación o mucha rigidez en la articulación, porque esa es otra de las complicaciones, de las secuelas que deja una artritis séptica, que nos deja una articulación totalmente rígida. Y a veces podemos intentar con un poquito de anestesia, una sedación, mejorar la función estando el paciente relajado y movilizar esa rodilla periódicamente. Lastimosamente se recurre a sedación para que el paciente no tenga dolor, no tenga molestias, no haya una resistencia muscular y así poder movilizar la articulación en forma milimétrica, en forma pausada y, como le digo, en forma muy, muy criteriosa. Entonces así se podría lograr algo, pero si nosotros a través de una radiografía no tenemos espacio y vemos que lastimosamente esa rodilla tal vez en este momento podría estar anquilosada, es decir, que ya no tiene movimiento y que ya no tiene cartílago, entonces el querer forzar a tener una flexoextensión va a ser sumamente complicado. Habría que pensar, dependiendo de la gravedad, como digo, pensar posiblemente en hacer un reemplazo total de rodilla para recuperar la función de ese segmento a través de una prótesis. Entonces hay que hacer esos análisis, pero como le digo, hay que intentar siempre en forma conservadora hacer un poquito de sedación, movilizar la rodilla paulatinamente, milimétricamente, para no dañar el cartílago que queda y ver de esa manera si es que esa rodilla tiene opción de una recuperación por lo menos parcial. Bien, vean ustedes las imágenes son muy elocuentes. De repente el paciente de la mano ha tenido una herida en el dorso de la mano y a través de esta infección vean la característica clínica que tiene una mano, que seguramente el paciente que está en este problema debe estar con mucho dolor, con mucha limitación, y vean cómo está progresando el edema, la hinchazón, la infección hacia la parte ya de la muñeca y posteriormente con seguridad que va a seguir hacia el antebrazo. La siguiente, por favor. Bien, en estas imágenes estamos mostrando el segmento de una cadera normal en un esquema gráfico donde vemos la zona azul que ustedes están viendo, azul y blanquecina en lo que es la articulación de la cadera. Estamos viendo lo que es normal, hay un espacio y estamos viendo una cadera en la parte ya en la imagen inferior, una cadera que está afectada a través de la alteración del cartílago y una disminución franca del espacio articular. Eso también
también nos muestra que hay proceso infeccioso, hay una deformidad en la cabeza femoral, hay unas grietas, si ustedes observan, en la parte blanquecina del segmento en la parte inferior, y eso ya nos habla de alteración del cartílago articular. Empieza el cartílago a deteriorarse, a desquebrajarse, si el término vale, y empieza también a separarse de lo que es la parte ósea. Y de ahí el cartílago pierde vitalidad y lógicamente empieza a necrosarse o a morirse. Vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, para continuar con este segmento que realmente es de mucha importancia para la comunidad. Bien, para nuestros amigos que nos están viendo, no se olviden, estamos siempre los días sábados de 9:30 a 10:30 de la mañana por Palenque TV. Enseguida volvemos para seguir desgranando esta patología que... Amigos, retornando nuevamente con este tema que es, diríamos, no es tan apasionante que digamos, pero es un problema que se presenta día a día en muchas partes, en todos los centros hospitalarios siempre llegan estas patologías que en algunos casos son sumamente graves. María Fernanda, ¿cómo podrías aportar tú a que la gente tenga presente por qué medios también puede contaminarse un segmento? Claro que sí, es muy importante saber que en general existen dos formas de contraer lo que es la artritis séptica, ¿no? Que como habíamos dicho es la infección a nivel de las articulaciones, que por orden de frecuencia se presenta más frecuentemente en la rodilla, posteriormente es la cadera y luego en la articulación del hombro en cuanto a la frecuencia, pero puede verse afectada cualquiera de las articulaciones del cuerpo. Entonces la forma más común en la que estas articulaciones se infectan es a través de la sangre, es decir que ya puede que haya habido una herida previa en alguna otra parte y a través de esa herida pues la bacteria ha viajado por el torrente sanguíneo y se ha ido a alojar a una de las articulaciones, ya que pues las articulaciones contienen varios nutrientes para las bacterias y es por eso que las bacterias prefieren esta ubicación en el cuerpo humano, porque es rica para mantenerse vivas, ¿no? Las bacterias, entonces es por eso que es tan frecuente que haya infecciones en las articulaciones. Entonces a través de una herida, por ejemplo, que esté lejana, y a través de la sangre va y se asienta en la articulación. Otra forma también a través de la sangre es una infección previa, ya sea infección de vías urinarias, infección del tracto digestivo, cuando tenemos diarrea, por ejemplo, es una infección, entonces eso también puede ser una causa común. Luego, a veces en ciertas patologías hay infecciones a nivel del corazón y entonces ahí también una bacteriemia en el corazón, y es que eso también puede viajar a través del torrente y alojarse en las articulaciones. Y la otra manera de infectarse a nivel articular es directamente como una infección directa, es decir, por ejemplo, en los casos en los que se realizan infiltraciones a nivel de las articulaciones, ya sea para administrar algún tipo de medicamento o también para la extracción del líquido sinovial generalmente, o de algún otro tipo de líquido que haya en la articulación. Por eso es que es muy importante siempre hacerlo en lugares especializados, donde se tenga toda la indumentaria necesaria, donde haya, pues hay que desinfectar muy bien el área, la zona, y contar con el material estéril, preferentemente pues nuevo. Hay algunos centros que todavía utilizan material que se puede reutilizar y que se puede, antes de reutilizarlo hay que esterilizarlo muy bien ya sea con un autoclave, pupinel o pues diferentes aparatos que nosotros en el área de la medicina utilizamos para esterilizar y eliminar las posibles bacterias que hayan podido quedar en este material, pero de preferencia hacerlo, y la mayoría lo hace ya hoy en día con material desechable, ¿no? Las jeringas desechables, y previo a eso siempre limpiar bien la zona, ¿no? Y de la manera adecuada, porque no solo es pasar así el algodón con alcohol, sino hay una técnica que nos enseñan en la carrera, y es por eso que es muy importante hacerlo
de la manera adecuada con el material adecuado. Entonces, esas dos son las formas más frecuentes en las que puede ocasionarse la artritis séptica, ya sea por inoculación directa o por la vía hematógena. Podemos empezar con las imágenes nuevamente para poder seguir ilustrando lo que venimos hablando el día de hoy respecto a las artritis sépticas. La siguiente imagen, por favor. En esta imagen podemos ver, es un dibujo de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Entonces ahí pueden ver que está pintado de rojo, sinónimo de inflamación y probablemente de infección intraarticular, o sea, dentro de la articulación de la rodilla. Ahí es el cartílago y los meniscos los que están pintados de rojito, que son sugestivos de que ahí se pueden alojar las bacterias. Y lo malo y lo importante de diagnosticar esto a tiempo es que las bacterias se comen el cartílago, y una vez que se comen el cartílago no hay vuelta atrás y no hay forma de regenerar el mismo. Entonces, por eso es que es muy importante el diagnóstico oportuno y acudir tempranamente a un centro de salud, ya que varios estudios han visto que dentro de las primeras 8 horas es que las bacterias ya se empiezan a comer el cartílago. Entonces, nosotros en una radiografía generalmente no podemos ver el cartílago, entonces no vemos este tipo de lesiones. Habría que hacer el uso de otros tipos de métodos de diagnóstico, de imágenes de diagnóstico, como es una resonancia magnética, para poder ver realmente la lesión que hay a nivel del cartílago. Pero pues ya inferimos nosotros que, gracias a los estudios que se han hecho, que a partir de las 8 horas de iniciada la infección ya hay un daño en el cartílago que puede comprometer pues toda la articulación en caso de no hacerse un tratamiento oportuno. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí pueden ver una imagen clínica comparativa de una rodilla con la otra, y es así como se ve cuando una rodilla está infectada y hay un gran aumento de volumen. Nosotros a la palpación podemos sentir que está caliente, está rojo, hay un aumento de la temperatura local. Generalmente no hay fiebre, puede darse la fiebre y si es un parámetro que nosotros tomamos muy en cuenta, pero no necesariamente todas las infecciones a nivel de las articulaciones dan fiebre, y también puede que la fiebre tardar mucho en presentarse, pero el calor local ahí a nivel de la infección sí es muy importante y muy sugestivo de que ahí hay una infección. Entonces se ve así como ven ustedes en la imagen, hay un gran aumento de volumen, que eso puede ser una combinación tanto de edema o inflamación de partes blandas, como también puede haber la presencia de pus, que es pues la sustancia patognomónica de una infección, que hay pus. Entonces es necesario en muchas ocasiones quitar ese pus, ya que absceso drenado, absceso curado. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo para poder quitar pus y hacer cuando sea necesario una limpieza y poder eliminar estas bacterias de la articulación. Siguiente imagen, por favor. Como pueden ver ahí, por ejemplo, es una artrocentesis o una punción ahí de la articulación de la rodilla con una jeringa. El líquido purulento, cuando es sugestivo de infección, es pues amarillo, turbio, es viscoso, en muchas ocasiones tiene mal olor, y lo normal del líquido sinovial que hay en la rodilla es de 2 a 3 mililitros. Entonces, como pueden ver ahí en esa jeringa, por lo menos hay unos de 5 a 10, entonces obviamente pues eso ya nos habla ya sea de un proceso inflamatorio cuando es líquido sinovial puro, o de un proceso infeccioso cuando además del líquido sinovial nosotros sacamos pus, y es por eso que es muy importante el diagnóstico oportuno. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas veces cuando hay un aumento de volumen y ahí adentro hay una gran colección de pus, esta colección de pus busca por dónde salir, porque ya está ahí adentro ocupado toda la articulación y ya no tiene más espacio, y las bacterias se siguen reproduciendo constantemente todo el tiempo. Entonces buscan por dónde salir y se hace una herida que comunica el lugar donde están las bacterias con la piel. Eso es una fístula. Entonces a través de ese orificio que comunica la piel con la articulación es que sale el pus, pero pues ya para que pase eso tiene que haber pasado bastante tiempo de la infección. Entonces es que es muy importante en estos casos hacer el diagnóstico oportuno. Nuevamente reiteramos, como siempre,
y en todas las patologías que vemos todos los sábados el diagnóstico oportuno es lo primordial, en estos casos aún más, y ya en estos casos el manejo generalmente es pues mediante una cirugía, ya que este canal, este camino porque se han abierto las bacterias hacia la piel, hay también que eliminarlo y quitarlo porque es también pues un foco de infección también. Entonces es por eso que hay que prestar atención a estos detalles, a estas heridas que se pueden presentar en las infecciones, que son las vías de camino de las bacterias. Siguiente diapositiva. Como habíamos mencionado, en una radiografía no podemos ver una lesión ósea como tal cuando hay una infección. Cuando ya ha pasado mucho tiempo y como habíamos comentado, las bacterias se comen el cartílago y se van comiendo el hueso, ahí sí ya podemos verlo en la radiografía, pero hasta poder verlo en la radiografía pasa mucho tiempo. Un tiempo que es de oro y que nosotros tenemos que pues, procurar no dejar pasar tanto tiempo. Entonces podemos hacer uso de otros métodos de imagen diagnóstica, como ven ahí en sus pantallas, que es la resonancia magnética. Esa es una resonancia magnética de cadera y en esta podemos ver con los diferentes contrastes que se utilizan en la resonancia magnética, la ocupación de la articulación de la cadera con bastante líquido, la inflamación también de las partes blandas alrededor de la articulación de la cadera. Y entonces todos estos datos a nosotros son sugestivos para nosotros de que hay un proceso ahí que no es normal en la cadera y nos ayudamos nosotros de laboratorios en cuanto a las células de defensa, a los glóbulos blancos cuando se ven muy elevados, y también tomamos en cuenta otros parámetros que son los factores agudos de inflamación, que también son valores laboratoriales que nos ayudan junto con los diagnósticos de imagen a llegar a un diagnóstico presuntivo y poder nosotros tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros vayamos a encontrar tanto en los laboratorios como en los estudios de imagen, como en este caso ven ahí en sus pantallas la resonancia magnética. Ahí pueden ver que está señalado con unas flechas rojas, unos puntos rojos ahí en la articulación, lo que se ve más blanquito, eso es pues que eso nos indica de que no es normal, de que hay inflamación y de que hay una sustancia, líquido, ya sea hematógeno o pus, que nos está ocasionando ocupación ahí en la cadera y no es algo normal, y que nosotros tenemos que estudiar más y ver qué es eso que está ocupando la articulación de la cadera. Siguiente imagen, por favor. Y ahí ven otra imagen en una rodilla que está muy aumentada de volumen. Ahí sí se puede diferenciar el color. Como pueden ver ahí donde está la infección, se ve más rojito que el resto de la parte del muslo, que se ve un poco más blanquecino, más color piel. Entonces ahí donde se ve rojo, que nosotros lo conocemos como eritema, es que un dato muy sugestivo clínico de que hay una infección. Y ahí arriba en el polo donde está la rótula, más o menos en la parte más superior de la imagen, pueden ver que hay pues un absceso, que es una colección de pus, que es pues infección, ¿no? Entonces pueden ver ahí que incluso probablemente sea una fístula y está saliendo a través de esa fístula el líquido contenido purulento, el exudado purulento. Entonces hay una infección muy evidente ahí que nosotros tenemos que tratar mediante antibióticos, que son una parte muy importante del tratamiento, y mediante el drenaje, o sea, la extracción y la limpieza de todo el líquido purulento que hay ahí, de todas las bacterias. Muchas veces es necesario hacerlo en más de una ocasión. Hay veces en las que está tan infectado y tan contenido de pus y de bacterias que es necesario hacerlo más de una vez en quirófano, entrar a lavar para eliminar casi en su totalidad las bacterias, junto con los antibióticos, que también son de una duración prolongada del tratamiento antibiótico. En primera instancia se hace un tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, que tiene que ser aproximadamente unas 2 a 3 semanas, y después de eso hay que hacer otras 2 a 3 semanas de tratamiento por vía oral, los antibióticos, ¿no? Ya no es necesario estar ingresados en el hospital, se puede hacer en la casa, pero es muy importante saber eso y tener eso en consideración, de que este tratamiento de este tipo de infecciones requieren un largo tiempo de tratamiento antibiótico, aparte de haber realizado las limpiezas en quirófano. Siguiente diapositiva. En estas imágenes, María Fernanda, estamos mostrando pequeñas heridas a nivel de los dedos del pie, pequeñas ulceraciones que se presentan y que de repente a veces no son bien tratadas
y esas pequeñas heridas se infectan, como decíamos anteriormente. La zona es bastante contaminada por el polvo, por la tierra, por el uso del zapato, a veces el uso de pantuflas, a veces las personas andan descalzas en diferentes lugares, en los baños, en el jardín, en el patio. Especialmente esto se ve mucho en lugares cálidos donde las personas están acostumbradas a andar descalzas, con chancletas, con pantuflas, y de alguna manera esta exposición, si el término vale, de algunos segmentos, en este caso como del pie, generan este tipo de infecciones, de lesiones, y que lastimosamente pueden generar, a expensas de que también esta persona podría tener un problema, una enfermedad de base, como tener un problema de diabetes, complicar el cuadro. La siguiente, por favor. También mencionar que a veces no las heridas, sino hay picaduras de abejas, de mosquitos, de arañas, se pueden infectar y a través del torrente sanguíneo nuevamente viajar a las articulaciones. Entonces, prestar atención también a la parte de las heridas, a las picaduras de diferentes mosquitos, insectos. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos, es un poquito de interpretar la imagen, pero de todas maneras es una lesión interdigital, es el famoso ojo de gallo, ojo de pollo, que algunas personas se expresan de esa manera. Es una herida, una queratosis a través de una infección que no cicatriza, que no cierra y que puede ser la vía de ingreso de cualquier germen. Entonces esto puede complicar en este segmento fundamentalmente la parte del pie, cuando hay mucha humedad, cuando hay, como les decía, contaminación por el uso de el pie descalzo, las chancletas, las pantuflas, que permiten que haya este tipo de contaminaciones. La siguiente. Bien, ahí estamos viendo un problema que es muy frecuente en nuestro medio, la famosa uña encarnada, de personas que normalmente se hacen el tratamiento por sí solas y que contaminan porque no utilizan elementos estériles, no utilizan, diríamos, instrumental estéril para solucionar un problema que, como les decía anteriormente, es un problema netamente de especialidad, porque el especialista es el que tiene que valorar cómo se tiene que hacer el tratamiento de una uña encarnada. Muy bien. Queridos amigos, hemos tenido el placer con María Fernanda de mostrar una patología que desgraciadamente es muy frecuente en algunos centros por mal uso del instrumental, por mal uso de las heridas, que a veces uno no les da mucha importancia, los padastros, las uñas, que de repente algunas personas se comen las uñas, que pueden contaminar de esta manera así tan sencilla. Ya lo decía María Fernanda, la contaminación de las articulaciones es a través de la vía hematógena, es decir, que el germen migra a través de la sangre, y también por vía local, cuando hacemos inyecciones, cuando utilizamos jeringas en mal estado. Muy bien, queridos amigos, hemos tenido el placer de estar nuevamente con ustedes por Palenque TV y, como decíamos, en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el país. Estaremos el próximo sábado con algún otro tema de interés a nivel, diríamos, de lo que es el aparato locomotor, que es nuestra especialidad. Muchísimas gracias y estaremos el próximo sábado.